Buenas noches, mi gente, una vez más aquí en Hablando en Ley con el doctor Rodríguez. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé cuándo van a ver el video. ¿Ok? Eh, Voy a empezar. Sé que dije que iba a hablar de las enmiendas de la ley 22. Eso lo haré en otro video aparte, pues no quiero que se confundan. Voy a hablar primero. Voy a empezar a hablar primero de las reglas de evidencias de Puerto Rico. Como ustedes saben, en los tribunales se prueban las cosas con evidencia. Y para presentar esas evidencias hay que presentarlas en un orden, y para eso hay unas reglas. Porque hay algunas evidencias que no son válidas, otras que sí, depende del caso que se esté viendo. Y usted como ciudadano debe de saber esto. Porque usted puede acusar a alguien de lo que sea en Puerto Rico en un caso criminal. Usted puede acusar a alguien de lo que sea. De lo que sea. Pero usted tiene que tener evidencia sobre eso. Ah, sí, pero es que eso tiene que presentarlo el fiscal. Sí, el fiscal provee una evidencia de acuerdo a una investigación que hizo un policía y que hizo el mismo fiscal. Y esas evidencias son a base de lo que usted alega que le hicieron en un caso criminal. Y la mayoría de las evidencias la tiene que dar la misma víctima. Y los policías corroborar la evidencia que esa víctima da. Saber si tienen evidencia para probar el caso, más allá de dudas razonables. Al igual que la defensa tiene que tener la evidencia de que su cliente no hizo lo que lo están acusando. Y cómo los abogados prueban si es inocente o es culpable, con la evidencia que tienen a favor de su cliente. Y para eso hay unas reglas. ¿Ok? Os voy a empezar. Hay algunos capítulos de las reglas de evidencia que yo no los voy a decir completo. Les voy a decir lo más importante porque hay unos capítulos que son largos. Hay otros que no son tan largos, que sí los puedo discutir completo. ¿Okay? Vamos a empezar con el capítulo 1 que dice disposiciones generales. ¿Okay? Me voy a ir a la regla 102, que es la interpretación. Las reglas se interpretan de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica a cualquier problema de derecho probatorio. El propósito principal de las reglas es descubrir de la verdad en todos los procedimientos judiciales. Yo voy a explicar eso. Porque ahí dice el descubrimiento de la verdad. Todo el mundo se cree que vamos a los tribunales a buscar justicia. Justicia para aquí, justicia para allá, yo quiero justicia, justicia para fulano, justicia para... Al tribunal no se va a buscar justicia. En el tribunal se busca la verdad. Y la verdad viene con justicia. Porque a su hijo o a su hija, o su nieto o su nieta, o su hermano o su hermana, su papá o su mamá, o un familiar suyo, los pueden estar acusando de algo que no hizo. Pueden estar acusando algo que no hizo. Si no, váyanse a ver el programa de Jay Fonseca, donde una persona la acusaron por violencia doméstica, por la violación de una orden de protección, y resulta ser que esa persona grabó a los policías que intentaron fabricarle un caso, lo arrestaron, estuvo 12 horas en una celda, y no es que otro policía que no tuvo que ver nada con violencia doméstica investigó el caso y ¿qué descubrió? Que todo era mentira. ¿Ok? Todo era mentira. O si no, el caso, váyanse al caso de una mujer que se me pierde el nombre ahora, que también salió en las redes sociales,
de una mujer que la acusaron por el artículo 248 del Código Penal. ¿Cuál es ese artículo? Dar información falsa a la policía de Puerto Rico o acusación falsa a la policía de Puerto Rico. Acusó falsamente a una persona también de violentar una orden de protección cuando esos hechos no ocurrieron. ¿Y cómo tú pruebas todo eso? Con evidencia. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Buscar evidencia para probar el caso en caso criminal o para defender al cliente en caso de criminal o en los casos civiles para probar que ocurrió un hecho. ¿Ok? Y vuelvo y repito, al tribunal no se va a buscar justicia, al tribunal se va a buscar la verdad. Vuelvo y repito, el día que Dios no lo quiera, un familiar suyo lo acusen injustamente y necesite que un policía sea justo en una investigación, que sea justo en una investigación, es buscar la verdad de lo que ocurrió. Y buscar la verdad es buscar evidencia de lo que ocurrió, a ver si lo que dijo la otra persona es verdad o no. Y eso se demuestra con evidencia. Y cuando se demuestra eso, que sale a relucir la verdad, entonces es que llega la justicia. ¿Ok? Regla 103. Aplicabilidad de las reglas. Esto es dónde aplican las reglas. Aplicabilidad al Tribunal General de Justicia. 1. El Tribunal de Primera Instancia. Las reglas aplican en la sala del Tribunal de Primera Instancia. 2. Tribunal Supremo y Tribunal de Apelaciones. Ahí es que aplican las reglas. Las reglas aplican en los procedimientos ante el Tribunal Supremo y en el Tribunal de Apelaciones con arreglo a los límites establecidos en sus respectivos reglamentos. Aquí en Puerto Rico, cuando se crea la rama judicial de Puerto Rico por Constitución, solamente se creó el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico crea el Tribunal de Primera Instancia, que son las 13 regiones judiciales que nosotros conocemos, que son los centros judiciales, y de ahí salen otros tribunales, ¿ok? Que son los tribunales de distrito. Y después, más tarde, es que crean el Tribunal Intermedio, que es el Tribunal de Apelaciones. ¿Ok? El Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones tienen unos reglamentos que no son iguales que los del Tribunal de Primera Instancia. Y estas reglas se van a aplicar según esos reglamentos que tienen esos dos tribunales. ¿Ok? Entonces, en casos civiles y penales, las reglas aplican en todos los casos civiles y penales, excepto en casos de desacato sumario. ¿Ok? Privilegios y conocimiento judicial. Las reglas de privilegio y conocimiento judicial aplican en todas las etapas de los procedimientos, acciones y casos civiles y penales. ¿Ok? Más adelante yo voy a explicar qué es conocimiento judicial y privilegios, porque hay un capítulo entero de privilegios y hay un capítulo que dice el conocimiento judicial. ¿Ok? Las reglas, entonces, aquí me dicen donde no aplican las reglas. Los procedimientos interlocutorios o possentencia, entre otros. ¿Ok? Las determinaciones preliminares a la admisibilidad de prueba de conforme con la regla 109A, que ya mismo vamos a leer. Procedimientos relacionados con la determinación de causa probable para arrestar o expedir orden de registro de allanamiento. En la primera, cuando a una persona en Puerto Rico la arrestan, ya vemos aquí en la prensa a una persona con esposa y ya automáticamente esa persona es culpable. Punto, se acabó. Aquí no hay break, lo queremos en la hoguera, lo que sea. En esa primera vista, que se llama vista de causa para arresto o la regla 6 de procedimiento criminal, en esa vista con una cintila de prueba, ¿qué es una cintila de prueba? Un poquito de prueba, un poquito de evidencia. El juez va a determinar si el arresto
el arresto fue hecho en derecho. Asimismo, si fue hecho en derecho, a base de la Constitución de Puerto Rico. ¿Ok? Entonces, fase de la sentencia en el procedimiento penal. Una vez te encontraron culpable, en la sentencia, ahí no hay que presentar evidencia de nada. Procedimientos relacionados con la imposición de fianza o condiciones en los procedimientos penales. Esto va con la regla 6. Y ahí no se tiene que presentar evidencia ninguna. Vistas de revocación de libertad a prueba o condicionada. Eso está bien claro, no tengo que explicarlo. Procedimientos relacionados con entredichos provisionales e interdelictos preliminares. ¿Qué son entredichos provisionales? Eso es no más y menos que la ley 140 de derechos provisionales en Puerto Rico. La ley 140, esa ley atiende conflictos entre vecinos, de colindancia, recogidos de pertenencia, contratos, de controversia con contratos, depende de la cantidad de dinero que se está hablando y el contrato. Eso es para que tengan una idea. Entonces, procedimientos ex parte. ¿Qué son procedimientos ex parte? Los procedimientos ex parte es que se escucha a una sola persona. En las 5 leyes en Puerto Rico que tienen órdenes de protección, en las 5 se puede emitir orden de protección ex parte. Cuando usted escuche de ahora en adelante que se emitió una orden de protección ex parte, es que solamente escucharon a una parte nada más. Al querellante o a la persona que solicitó la orden de protección. Escucharon a esa parte nada más. Eventualmente hay una vista que se van a escuchar a las dos partes. ¿Ok? Procedimiento bajo las leyes especiales. Las reglas aplican en procedimientos establecidos por leyes especiales, salvo que expresamente se disponga lo contrario o sean incompatibles con la naturaleza del procedimiento especial contemplado en la ley. ¿Ok? Procedimientos de determinación de causa para acusar. Vista preliminar. Ok. Esta parte tiene, este inciso tiene dos partes. De primero te dice que como en la regla 6, en la regla 23 de procedimiento criminal, que es la vista preliminar, en la vista preliminar el título es causa para juicio. En esta vista preliminar, un juez va a determinar si hay suficiente evidencia para enjuiciarte. ¿Ok? Eso es lo que se determina ahí nada más. No es si tú eres culpable o no eres culpable, es solamente eso. ¿Qué pasa? Que las reglas no aplican ahí. Lo dice bien claro, procedimiento de determinación de causa para acusar, vista preliminar. Ahora, en la vista de determinación de causa probable para acusar o vista preliminar, aunque las reglas de evidencia no obligan la determinación de causa, deberá efectuarse con evidencia admisible en el juicio. Ok, explico. Si es verdad que no necesitas evidencia en la vista preliminar, lo que te dice la regla es que si tú presentas evidencia, tiene que ser la misma evidencia que vas a presentar en el juicio. Si no, no la puedes presentar. ¿Ok? La regla 104. Admisión o exclusión errónea de evidencia. Requisitos de objeción. Aquí vamos a hablar cuándo se admite una evidencia y cuándo se excluye erróneamente una evidencia. Requisitos de objeción. La parte perjudicada por la admisión errónea de evidencia debe presentar una objeción oportuna, específica y correcta a una moción para que se elimine de récord evidencia erróneamente admitida cuando el fundamento para objetarla surge como posterioridad.
Si el fundamento de objetarla surge claramente del contexto del ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal fundamento. Lo que la regla me está diciendo es que si hay una evidencia que no es del caso o no tiene que ver nada con el caso, si se da cuenta una de las partes, fiscalía o defensa, demandado o demandada, tienen que decirlo al tribunal cuando se dan cuenta. Pero si en el contexto de cuando la están ofreciendo el tribunal se da cuenta, no es necesario. El tribunal va a resolver motu propio. Oferta de prueba. En el caso de la exclusión errónea de prueba, la parte perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia para la cual se ofrece. No será necesario invocar tal fundamento específico sin hacer la oferta de prueba cuando resultan evidentes del contexto del ofrecimiento. Suena como un trabalengua, pero voy a explicar. Cuando la exclusión errónea, que ya expliqué lo que es eso, la parte perjudicada, o sea, la parte en el cual se perjudica por esa evidencia, que invoca el fundamento específico para la admisibilidad. Admisibilidad es que metan esa evidencia en el caso, que es la evidencia ofrecida, la cual tú ofreces, y hacer una oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia que ha sido excluida y la naturaleza. Ok, usted está en un caso de una demanda y usted puso un montón de documentos de la demanda, pero se me olvidó poner una o puse una errónea que no tenía que ver, pero que está en el mismo documento. Pasa que el documento es extenso y se me olvidó poner esa parte y puse otra que no era. Pues ahí yo digo, mire, juez, deme un break. Esto no era de esto, es esto. Y lo estoy metiendo ahora porque esto me va a probar este hecho. Y esto no tiene nada que ver. Así que vamos a sacar y pongo un intercambio y pongo la que yo te estoy diciendo que es la que es y la que no es, sácala. Así de fácil. Un ejemplo para que usted lo entienda. La objeción u oferta de prueba continua. Una vez el tribunal dicta una resolución definitiva en el récord para admitir o excluir pruebas, ya sea antes o durante el juicio, una parte no tiene que renovar una objeción o oferta de prueba para conservar su derecho a plantear el asunto en apelación. ¿Ok? Vamos entonces al 105, efectos del error de la admisión de la exclusión de la evidencia. Regla general, no se dejará sin efecto una determinación de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos que 1. La parte perjudicada con la admisión o exclusión de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos en la regla 104 y 2. El tribunal que considere el señalamiento estime que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita. Eso está fácil. Ahora, para que usted lo entienda simple, sin palabras simples, o en arroz y habichuela, como dicen por ahí. Cuando me habla del tribunal, habla del juez. Y el juez va a considerar o que estime a evidencia admitida o que se admitida evidencia admitida que entró o excluida que sacaron o que no la pusieron, fue un factor tan y tan grande en la sentencia que se emitió en el caso
o decisión cuya revocación se solicita. En el juicio pasó algo que se excluyó una evidencia o faltó una evidencia que era importante para la sentencia. ¿Ok? Estoy pasando porque estas cosas no creo que vayan a... y son bien complicadas y no me va a dar el tiempo. Y estas reglas son bien largas. Ya estoy en el capítulo 2, conocimiento judicial. Lo que dijo ahorita del conocimiento judicial, el capítulo 2 habla del conocimiento judicial. La regla 201 dice conocimiento judicial de hechos adjudicativos. Esta regla aplica solamente en el conocimiento judicial de hechos adjudicativos. El tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable. ¿Por qué? Ok. ¿Qué es conocimiento judicial? Conocimiento judicial es, mire, los jueces son personas como usted y como yo. Aunque algunos jueces se creen que son vacas sagradas, que no lo son. Son gente como usted y como yo, ven noticias, leen noticias, oyen noticias, saben, tienen conocimiento de algunos procedimientos, saben porque son igual seres humanos, igual que usted y que yo, y a veces pasan las mismas vicisitudes que usted y yo. Y tienen un conocimiento básico de la vida. Si en el caso que están viendo, ellos tienen un conocimiento de lo que se está, pues eso es conocimiento judicial. Si es algo que tiene que ver con un certificado de nacimiento, o el juez sabe que en Puerto Rico, cuando un niño nace, tienen que registrarlo. Y ese registro sale un certificado de nacimiento. El juez lo sabe. Y es una demanda que tienen que proveer un certificado de nacimiento. Dando un ejemplo. El juez tiene conocimiento de que esa persona nació porque está ahí. De que la inscribieron. Y hay un certificado de nacimiento. Y el abogado de esa parte me dijo, juez, que tome conocimiento judicial que aquí está el certificado de nacimiento que se inscribió en tal día, tal día, tal día. Y lo estoy ofreciendo. Ahí se cumplieron dos reglas. Esta y el ofrecimiento de prueba que acabo de leer ahora. ¿Ok? Entonces, 1. Es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal. Lo acabo de explicar. 2. Es susceptible de corroboración inmediata exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonable cuestionada. Mire, juez, aquí está el informe de la querella del incidente. El juez sabe que hay un informe de querella, que hay un informe de... O sea, eso es algo. Si quieren entrar de lleno en lo que dice esa querella, entonces tienen que admitirla como evidencia para que el juez la pueda examinar. Pero el juez tiene conocimiento judicial que cuando en Puerto Rico hay una querella, se hace un informe de esa querella. Y para iniciar una investigación de una querella, tiene que haber un número de querella. El juez lo sabe. Todo el mundo en Puerto Rico lo sabe. Eso es conocimiento judicial. Si una de las partes quiere que el juez sepa lo que dice esa querella, ese informe, entonces se ofrece como evidencia. ¿Ok? C. El tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es solicitud de parte y esta provee información suficiente para ello, el tribunal tomará conocimiento judicial. ¿Ok? Regla 202, conocimiento judicial de asuntos de derecho. El tribunal tomará conocimiento judicial de la Constitución
y leyes del Estado de Puerto Rico, Constitución y leyes de Estados Unidos de América. El tribunal podrá tomar conocimiento judicial de las reglas y reglamentos de Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes y reglamentos de Estados Unidos, territorios de Estados Unidos de América y las ordenanzas aprobadas por los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los tratados en los que Estados Unidos de América sea parte y apliquen a Puerto Rico. Ok, llegamos al capítulo 3 de presunciones. Este capítulo es bien extenso, yo no lo voy a leer completo, ni se lo voy a explicar completo. Le voy a decir lo más importante. Regla 301. Presunción, definiciones. Una presunción es una deducción de un hecho que la ley autoriza hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos. En la acción, a ese hecho o grupo de hechos previamente establecidos se les denomina hecho básico. Al hecho deducido mediante la presunción que le denomina hecho presumido. La presunción es incontrovertible cuando la ley no permite presentar evidencia para destruirla o rebatirla. Es decir, para demostrar la inexistencia del hecho presumido, el resto de las presunciones se denominan controvertibles. Este capítulo refiere solo a presunciones controvertibles. Vamos a leer la 302. Y antes de leer la 302 voy a explicar lo que son presunciones en arroz y habichuela. Cuando un policía a usted lo detiene, en una autopista, porque usted iba a velocidad, estaba dando por teléfono, no tenía el cinturón puesto, frenaba y uno de los faroles de freno no prendía, o el policía se dio cuenta que el malvete está expirado, que esos son algunos ejemplos de motivos fundados para que el policía intervenir con usted. En medio de esa intervención, el policía, el carro está lleno. El carro está lleno de personas. Una persona al frente y dos atrás. Y el policía se da cuenta con sus 5 sentidos: olfato, tacto, gusto, visión o oyó algún acto delictivo. Vamos a aseverar que fue que vio y olió marihuana en el carro. El policía arresta a la persona que estaba conduciendo por la creencia de que estaba a los efectos de la droga, de alguna droga. Igual los demás no pueden guiar el vehículo. Ese policía tiene que llamar a una grúa de la policía de Puerto Rico, poner esa grúa y poner ese carro en esa grúa, llevarlos al cuartel, y al frente del conductor tiene que llenar un documento, inspeccionar el carro, que tiene ese carro adentro de las pertenencias de la persona. Eso es como si fuera un registro del vehículo. Pero en el registro de allanamiento hay unas excepciones, y una de esas excepciones es la que les estoy diciendo, que usted no necesita una orden de registro de allanamiento para registrar un carro cuando la persona está guiando un carro, comete un delito. El carro no tiene nada que ver con el delito que usted cometió, pero usted andaba en el carro, se tienen que llevar el carro al cuartel y tienen que verificar qué es lo que está dentro. Tienen que hacer un inventario.
ese informe de inventario de ese vehículo permite al policía de Puerto Rico verificar el vehículo sin una orden. Y es legal. Lo tiene que hacer al frente suyo. Y si encuentra la marihuana, se va a presumir, se va a creer en ley, porque lo está diciendo esta ley, que la regla de procedimiento criminal es una ley, que esa marihuana era de todos los que estaban allí. Se presume que todos los que estaban allí, entonces se le va a radicar cargos de sustancia controlada a todos los que estaban allí. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que probar en el tribunal que esa marihuana no era tuya, era de la otra persona. Y ahí es que viene el interrogatorio de las personas por parte de la policía de Puerto Rico. ¿Ok? Por eso es importante el interrogatorio. Y en ese interrogatorio, el policía va a tratar de descubrir de quién le pertenece en realidad esa droga. Va a persuadir a la persona de que hable de quién era eso, que le eche la culpa, lo que usted conoce como chota. ¿Ve? Y eso es lo que va a pasar. Y entonces, si no pasa eso, y nadie canta, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, se le va a someter cargo a las 4 personas que están adentro de ese vehículo por cargos de droga, por la presunción. ¿Ok? Entonces, la regla 302, efectos de las presunciones en casos civiles. Dice, en una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Explico hasta ahí. A usted lo demandaron por difamación, porque dijo unas cosas que no son verdad. Yo le voy a demandar a usted y yo voy a poner en el tribunal, en esa demanda, fulana de tal dijo esto de mi persona, lo cual eso no es verdad. Yo no tengo que presentar pruebas. Quien tiene que presentar prueba es la parte a quien yo demandé para decir que lo que usted dijo es verdad. Yo estoy diciendo ahí que eso no es verdad. Usted tiene que demostrar que eso que usted dijo es verdad. Tiene que demostrarlo. Porque si no demuestra, el tribunal va a fallar en su contra. Si es una demanda, 25,000, 50,000, 100,000, 150,000 dólares, usted va a tener que pagar. Y aunque no tenga ese dinero, va a bajar una sentencia en contra de usted. Y después entonces el abogado va a buscar un mandamiento, una orden y mandamiento en el tribunal para que se le embargue sus cuentas, su sueldo. Si tiene carro saldo, se lo van a quitar y lo van a vender en subasta. Si tiene una casa salda, se la van a embargar y se la van a vender en subasta hasta que usted pague los 150,000 dólares por lo que usted fue demandado, por los 100,000, por los 25,000, por los 50,000, no sé cuál sea la suma. ¿Ok? Porque si usted no presenta evidencia, el juez va a presumir que lo que el demandante dijo en su demanda es verdad, que usted mintió. Y como usted no presentó prueba de lo contrario, van a fallar en contra suya. ¿Ok? Si se presenta evidencia en apoyo de la determinación de inasistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga de que es más probable la existencia de tal hecho presumido. Yo demandé. La juez va a leer mi demanda y va a presumir que es verdad. La otra parte tiene que presentar evidencia, el demandado. Pues el demandado presentó evidencia. Entonces yo con evidencia tengo que decirle al juez,
esta persona sigue mintiendo, eso es falso y mire la evidencia aquí. ¿Ok? Entonces, efectos en casos de presunciones en casos criminales. Cuando una acción criminal la presunción perjudica a la persona acusada, tiene el efecto de permitir al juzgador o juzgador interferir el hecho presumido si no se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si de la prueba presentada surge dudas razonables sobre el hecho presumido, la presunción queda derrotada. La presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una defensa de las personas acusadas. ¿Ok? ¿Qué es esto? Se va a presumir, como dijo ahorita, que esa droga era de los 4 que estaban allí. El acusado es quien tiene que probar que esa droga no era de él, con evidencia. Si durante el testimonio de los testigos que pasaron por allí, que también es evidencia, la juez tiene duda, esa presunción quedó fuera y van a fallar un no culpable. ¿Ok? Entonces dice, la presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una defensa de la persona acusada. A. Cuando beneficia a la persona acusada, la presunción tendrá el mismo efecto que lo establecido en la Real 302. B. Instruir al jurado sobre el efecto de una presunción contra la persona acusada. La jueza deberá hacer constar que 1. Basta que la persona acusada produzca dudas razonables sobre el hecho presumido para derrotar la presunción. Y 2. El jurado no estará obligado a deducir el hecho presumido aun cuando la persona acusada no produjera evidencia en contrario. Sin embargo, se instruirá al jurado en cuanto a que puede deducir o inferir el hecho presumido si considera establecido el hecho básico. En la 304, presunciones específicas. Yo voy a leer, déjame ver si esta es la parte que es bien larga. Tiene 39 incisos. Yo no voy a leer esos 39 incisos, voy a leer los primeros 2 para que usted tenga una idea de lo que son las presunciones. El 1. Primero digo, las presunciones que son aquellas establecidas por ley o por decisiones judiciales. Entre las presunciones controvertibles se reconoce la siguiente: una persona es inocente de delito o falta. Todo acto ilegal fue cometido con intención ilegal. Toda persona intenta la consecuencia ordinaria de un acto cometido por ella voluntariamente. Toda persona cuida de sus propios asuntos con el celo ordinario. Toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofrece. Todo dinero entregado por una persona a otra se debía a esta. Toda cosa entregada por una persona a otra pertenecía a esta. Una obligación entregada a quien es la parte deudora ha sido satisfecha. Las rentas o pagos anteriores fueron satisfechos cuando se presentan los recibos correspondientes a rentas o pagos posteriores. Y 10. Las cosas que obran en poder de una persona son de su pertenencia. La cadena, esta pulsera, se va a presumir que es mía. ¿Por qué? Porque todos los días yo me la pongo, todos los días estoy con ella, yo no me la quito, pues se va a presumir que es mía. Los espejuelos yo me los pongo todos los días, pues se presume que es mío. ¿Ok? Y le leí 10 y este artículo tiene 39. ¿Ok?
Y capítulo 4, admisibilidad y pertinencia. La regla 401, definición de evidencia. Pertinente. Evidencia pertinente es aquella que tiende a ser la existencia de un hecho que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más probable o menos probable de la que sería sin tal evidencia. Esto incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de una persona, testigo o declarante. ¿Ok? Evidencia pertinente es aquella que tiene a hacer la existencia de un hecho. ¿Cómo yo pruebo un hecho delictivo? Con evidencia, pero con evidencia que tenga que ver con el hecho, no de otra cosa. Eso es evidencia pertinente, que pruebe o menos que sea probable o menos probable de la que sería sin tal evidencia. ¿Ok? La 402. Relación entre pertinencia y admisibilidad. La evidencia pertinente es admisible excepto cuando se disponga lo contrario por imperativo constitucional, por disposición de ley o por esta regla. La evidencia no pertinente es inadmisible. Usted me trae una evidencia que no tiene nada que ver con el caso, no se va a admitir en el tribunal. Usted trae evidencia que tiene que ver con el caso, es admisible. ¿Ok? Yo entiendo que esas serían las dos reglas más importantes que usted debe saber. Así que vamos a leer esta. Regla 405. Modos de probar el carácter. Reputación u opinión. Cuando evidencia de carácter sea admisible bajo la regla 404, se podrá presentar solo en forma de testimonio, de reputación o de opinión sobre rasgo de carácter pertinente sin perjuicio de que el contrainterrogatorio pueda preguntarse a la persona testigo sobre actos específicos de conductas pertinentes a su testimonio. Para los que cuestionan, que ya empezaron a cuestionarme, que a mí plin, sobre cuando yo voy al tribunal a testificar y por el hecho de que yo fui acusado por unos delitos me descualifican. Esta regla está diciendo que no. Porque si no están entendiendo, hay un derecho constitucional que dice, o uno de los derechos en la sección, en el capítulo 2, que es la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Constitución de Puerto Rico, habla sobre la reputación de una persona. Y no por el hecho de que a mí me hayan acusado y yo probar una y otra vez que nada de lo que se me acusó fue verdad. Mi carácter o mi opinión no valen. ¿Ok? Modos de probar carácter, reputación, opinión. Cuando evidencia de carácter sea admisible bajo la regla 404, se podrá presentar solo en forma de testimonio o de reputación o de opinión sobre rasgos de carácter
pertinente sin perjuicio de que el contrainterrogatorio pueda preguntarse a la persona testigo sobre actos específicos de conductas pertinentes a su testimonio. B. Conducta específica, cuando el carácter o rasgos de carácter de una persona sea un elemento esencial de una acusación, reclamación o defensa, podrá ser admitida en evidencia de carácter no solo en forma de testimonio, de reputación o de opinión, sino también en forma de actos específicos de conducta. No voy a decir más nada. No. Tampoco. Tampoco. Capítulo 5 habla de los privilegios. Este también es bastante largo. Voy a comenzar con las primeras dos y hasta ahí lo dejo. Entonces, en donde me quedé, en el otro video, lo hago live y discuto. Capítulo 5, privilegios. Privilegios de la persona acusada. En la medida en que así sea, reconocido en la Constitución de los Estados Unidos o la Constitución de Estado Libre de Puerto Rico, una persona imputada o acusada tiene derecho en una causa criminal en su contra a no ser llamada como testigo, a no declarar y a que no sea hecha inferencia alguna del ejercicio de tal derecho. La regla 502, autoincriminación. En la medida que así sea, reconocido en la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos, toda persona tiene el privilegio de rehusar revelar cualquier materia que tienda a incriminarle. Regla 503. Relación abogado-cliente. Según usadas estas reglas, las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación indican. Hay unas definiciones de lo que es un abogado, lo que es un cliente, representante autorizado, comunicación confidencial. ¿Cuál es esta regla? Relación abogado-cliente, cliente-abogado. Que lo que usted le diga a su abogado no lo puede decir para adelante. Esa conversación es confidencial. Por eso es bien importante, y yo le digo a las personas, miren, si usted hizo el hecho de lo que lo acusaron, por ejemplo, voy a hablar del caso de Don Miguel, que se declaró culpable. Miren, si yo soy el abogado de Don Miguel, Miguel me tiene que decir a mí cómo mató a esa persona. ¿Cómo la mató? ¿Con qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió durante? ¿Qué sucedió después? Para yo poder defender a Don Miguel en el tribunal. O tratar de buscar una solución a ese problema criminal que Don Miguel tiene, que fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Alegato de culpabilidad, le quitaron el de ley de armas y se va para la casa. ¿Por qué? Porque en el Código Penal de Puerto Rico habla de atenuantes y agravantes, y en atenuantes bien claro dice en el Código Penal que si tú ayudas en tu investigación, que si tú entregas el arma, que si tú confiesas, eso te ayuda en el caso. Y eso fue lo que pasó. Y le bajaron el delito de asesinato en primer grado atenuado. Son 15 años de cárcel nada más. O sea que va a estar 15 años de probatoria. Punto. Así de simple. ¿Ok? Así de simple.
Y para que el abogado pueda defenderlo o buscar un acuerdo, tiene que decirle la verdad de lo que pasó. Si usted no hizo los hechos de lo que lo están acusando usted, entonces usted le hace el trabajo más fácil al abogado. ¿Por qué le hace el trabajo más fácil al abogado? Porque el abogado está defendiendo la verdad. Y esa verdad se defiende con evidencia. Usted tiene que darle toda la evidencia a su abogado y tiene que decirle lo que en realidad pasó para su abogado tener una mejor defensa a su favor. Y esa confidencialidad, esas reuniones que hablan entre los clientes y abogados, no se puede, que el abogado está no puede decírselo a más nadie. ¿Ok? A menos que usted renuncie. Usted mismo renuncie a ese privilegio. ¿Ok? Relación de contadora y contador público autorizado de cliente es lo mismo. Esto es lo mismo. Lo que usted diga a su contable es privilegio. Si usted quiere no rendir planilla por un dinero que usted recibió y no quiere rendirlo, y se lo dice, y pues esa confidencialidad, el contable no puede decir nada. La renuncia, la 505 habla de la renuncia de privilegio de abogado cliente y de contador a contador cliente, cliente contador. La renuncia tiene que ser verbal o por escrito. Punto. Una vez usted renuncia a eso, usted tiene que renunciar a eso porque el derecho lo tiene usted. Ese privilegio lo tiene usted. Entonces, el abogado pudiese hablar. Dice renuncia voluntaria, renuncia involuntaria. Así que me quedé en el artículo, en la regla 506, relación médico, no, yo voy a terminar este capítulo. Relación médico y médico-paciente. Ahí en ley IPA, además que ahí en ley IPA, esa comunicación entre el médico y paciente también es confidencial. No se puede hablar de eso. Relación consejera y consejero y víctima de delito, tampoco se puede decir nada sobre eso. Eso es confidencial. Privilegio de psicoterapeuta y paciente, lo mismo. No se puede hablar de lo que se habló con el psicólogo. Privilegio de cónyuge testigo. Una persona casada tiene el privilegio de no testificar contra su cónyuge en ningún procedimiento. Usted no puede declarar en contra de su esposo. Hay una excepción. A menos que su esposo cometa el delito en la contra de usted. O su esposa en contra de usted. Si se cometen delitos uno en contra de otro esposo, ahí sí puede declarar. Mientras tanto, no puede declarar. Privilegio de la comunicación confidencial matrimoniales. La definición de eso es aquella habida privadamente sin intención de transmitirla a una tercera persona y bajo la creencia de que la comunicación no sería divulgada. Usted le dijo algo a su esposa que le confió entre usted y ella. No la puede decir. No puede decir lo que usted habló con su esposo o con su esposa. Punto. Relación religiosa o religioso creyente, lo mismo. Lo que usted dijo a su pastora, al padre, al cura, lo que sea en el confesionario, no se puede decir, no pueden hablar. El voto político es privado. Usted puede renunciar a eso. Cuando usted viene a cada 4 años a las elecciones y usted hace un crudo debajo de la palma, como usted hace, porque usted sigue siendo un morón y sigue votando por la misma gente, y usted hace una cruz bajo la palma y viene y le enseña, usted renunció a ese derecho, porque el voto político es un privilegio privado. ¿Ok?
La 513, secretos del negocio. Usted montó un negocio con un socio y son secretos. Y los empleados más cercanos a usted, ese secreto no se puede ir a la competencia a decirle, a divulgar lo que usted sabía de la otra compañía. Privilegios sobre información oficial. También es confidencial, no se puede hablar. Privilegios en cuanto a la identidad de la persona informante. Esto es bien importante. Usted tiene una investigación porque usted es detective privado y usted le informaron o tuvo una confidencia de una persona que no se quiere identificar. No quieren que se sepa que esa persona habló. Una entidad pública tiene el privilegio de no revelar la identidad de una persona que ha suministrado información tendente a descubrir la violación de una ley del Estado de Puerto Rico o de Estados Unidos de América. Si la información es dada en confidencia por la persona informante a una que es funcionaria del orden público o representa de la agencia encargada de la administración o ejecución de la ley que se alega fue violada a cualquier persona con el propósito de que se le transmitiera a tal persona, funcionaria o representante, evidencia sobre dicha identidad, no será admisible a menos que el tribunal determine que la identidad de la persona que dio la información ya ha sido divulgada en alguna otra forma o que la información sobre su identidad es esencial para una justa decisión de la controversia, particularmente cuando es esencial a la defensa de la persona acusada. ¿Ok? La 516 es privilegios de los procesos de métodos alternos para la solución de conflictos. Cuando pasan esas cosas que van a mediación de conflictos, todo eso ahí es confidencial. La renuncia a los privilegios tiene que ser expresa, escrita, verbalmente. ¿Ok? Y la regla 518, interpretación retroactiva. Las reglas de privilegios se interpretan restrictivamente en relación con cualquier determinación sobre existencia de privilegios, excepto la regla 501, 502 y 512 relativa a privilegios de rango constitucional. Esas tres reglas son de rango constitucional. ¿Ok? Me quedé en capítulo 6, credibilidad e impugnación de testigos. ¿Ok? Esa la hago en el live que voy a hacer. Lo haré, no sé si en el fin de semana. Les dejo saber. Así que nada, compartan, comenten, denle like, denle a la campanita y suscríbase. Así que gracias por la atención y el próximo video de la red de evidencia va a ser un live. Así que los veo.